queremos saber su opinión sobre el comercio informal en la ciudad de Potosí. ¿Qué nos puede decir respecto al tema? Ya. Miren, yo no conozco estadísticas, pero en realidad de lo que podemos ver, yo creo que toda la población boliviana sabe que debemos por lo menos tener un 80% de comercio informal. No puedo aseverar que sea en virtud a un desconocimiento de la normativa, ¿no? Porque toda persona, ustedes saben, en derecho comercial uno hemos aprendido de que la persona que quiere hacer un acto comercial, y ustedes saben que cualquier acto comercial lo único que tiene es un fin de lucro, es decir, todas nuestras actividades son actos comerciales, tendrían que proceder a hacer un registro en Fundaempresa, que es el registro de comercio. Ahora, por eso les digo, no tengo certeza si es el desconocimiento de la ley o finalmente lo que quieren es rehuir ciertas obligaciones, ¿no? Me refiero al hecho, por ejemplo, de pagar impuestos, al hecho de sacar una licencia de funcionamiento, al hecho de tener un control, vamos a decir, del Estado, ¿no? Porque el derecho comercial nos dice justamente que para que nosotros podamos realizar nuestras actividades necesitamos tener personería jurídica y la única que puede brindarnos esa personería jurídica es justamente el registro de comercio. Entonces, yo me imagino que por rehuir todas estas cuestiones es de que existe mucho comercio informal. Ahora bien, vamos a decir que el comercio informal no solamente está en el hecho de una tienda comercial que no tenga registro, sino pues que hay mucha gente que está vendiendo en la calle, por ejemplo, eso ya no es un acto comercial. Entonces hay que poder determinar qué es y qué no es el comercio informal. Entonces, doctorita, usted más o menos, ¿cómo sería? ¿Cuáles piensa que son las principales causas para que la gente se dedique al comercio informal? Por ejemplo, los que están vendiendo en la calle o de otras actividades, para que puedan dedicarse a esta actividad. ¿Cuáles piensa que son las principales causas? Primero considero que es la falta de capital, porque una persona que no tiene capital, ustedes saben que la persona que hace comercio es empleo de capital. Entonces no tienen capital, por ende no pueden hacer un negocio más grande, más formal. Segundo es la falta de trabajo. Desde la pandemia hemos visto que muchas personas han sido desvinculadas de sus fuentes laborales, entonces se han visto en la necesidad de hacer cualquier cosa para poder subsistir y justamente, como tú me refieres, hay gente que vende en la calle y es obviamente porque no tiene como para llevar a su casa el pan de cada día y obviamente entonces se ocupa de hacer estas actividades informales. Entonces vamos a referir que puede ser la falta de capital y puede ser la falta de trabajo. Ya. También quisiéramos saber si para usted el comercio informal en sí puede ser considerado como un peligro para la sociedad. Claro que sí, justamente yo les refería en un principio. Las personas que hacemos actividades de comercio, lo que nosotros siempre hacemos, o por ejemplo aquí en mi oficina nosotros hemos aperturado una SRL, lo que quiere decir que nosotros nos hemos registrado en Fundaempresa y pagamos impuestos. Entonces todo tipo de actividades tienen que proceder a hacer eso, ¿no? Es decir, pagar impuestos, pero vamos a considerar que incluso tenemos seguridad jurídica al haber tenido estos registros, porque cuando, por ejemplo, yo hago una demanda y hago un contrato de iguala y esta persona no me quiere pagar, yo entonces con mi empresa, yo le voy a hacer una demanda, pero eso es en virtud a que yo tengo pues registro de comercio. Y todas las actividades podrían sentirse seguras de estar, digamos, amparadas por la ley, que no vayan a tener problemas de no poder cobrar justamente porque tienen el registro. Los demás no siempre pueden hacer, por ejemplo, una venta a crédito porque no tienen la certeza de la recuperación posterior si es que no han tenido un registro. Entonces necesariamente tenemos que ver que es necesario ir con la ley, ¿no? Y el hecho de que haya comercio informal le está quitando primero ingresos al Estado, la credibilidad de hacer negocios con ellos, porque como digo, no siempre son los de la calle. Hay hartos negocios que no están registrados. Los comerciantes prácticamente no se registran. Vamos a considerar, por ejemplo, ustedes pueden ver la venta de muebles, que conocemos aquí en la pasarela, ¿no? Sí. La venta de línea blanca, que es la calle Oruro una paralela. Después hay miles de negocios entre la Arce, Santa Cruz, ¿no? Todo lo que es la zona del Mercado Uyuni. Entonces ustedes fíjense, todos estos no tienen registro de comercio. El registro de comercio no es siempre SRL, Sociedad Anónima, Sociedades. Son negocios. Como les decía, cualquier acto de comercio de los que están descritos dentro de nuestra ley son actos de comercio, entonces todos deben de registrarse y todos son.
¿no ve? Entonces yo veo que sí es un peligro, puesto que no es un peligro solamente pues para el Estado por el impuesto, es un peligro para la persona que brinda también servicios. No. También queríamos saber, usted, doctora, ¿está de acuerdo con que se pueda crear un proyecto de ley que pueda regular a los comerciantes informales y puedan contribuir de alguna manera con impuestos dependiendo a las posibilidades y a los negocios que cada uno tenga? Sí, sí, en realidad sería bueno, sería oportuno. Vamos a considerar que de todos modos hay que ver el tipo de capital, es decir, cuánto de capital tienen, porque no todos, por ejemplo, que vayan a registrarse en impuestos tienen que pagar montos. ¿No ve que hay el régimen general, hay el simplificado y todo eso? Entonces, esas cositas tienen que ser de conocimiento de la gente. Puede ser que no conozcan en realidad, ¿no? Pero es obviamente que hay las posibilidades para todo tipo de comerciantes el poder generar, y la ley lo dice, el mismo código tributario, la 2492 nos dice que hay posibilidades de registros para gente que inclusive tiene un capital muy, muy bajo, ¿no? Y como les decía, son estos regímenes simplificados, etc. Como CTAG, esas cosas. Sí, sí, hay, en realidad yo creo que depende de la gente, depende del usuario, del contribuyente en este caso, para que vaya a hacer sus registros. No es que no exista la ley, sino que, por ejemplo, tal vez no conoce. Tal vez impuestos nacionales, y es lo que lo hace. Tendría que generar más capacitaciones, más conocimiento a través de las radios. Ustedes han visto, ¿quién no ha escuchado hablar de Don Fisco, no ve? En la radio sale, en la tele sale, y ellos nos van haciendo una especie de capacitación, aunque sean muy cortas, pero nos va quedando. Y ahora lo virtual, o sea, es una maravilla, por ahí empecemos. Pero sí, o sea, de todos modos, siempre que hay una norma que pueda regular a gente que no está regulada, o sea, sí es evidente que eso es muy bueno, es positivo. Bueno, doctora, así como conclusión, ¿qué nos podría decir en sí una conclusión de comercio informal, tanto como en el sector ambulante como en el sector permanente que tiene impuestos fijos? Sí, yo creo y considero de que es importante que el Estado tenga que aperturar más fuentes laborales, por ejemplo. Porque si la gente, digamos, no tiene capital, vende lo que sea. Ustedes han visto la cantidad de gente que vende, por ejemplo, ropa americana, ¿no ven? Entonces, si el Estado genera, digamos, espacios para aperturar trabajo, entonces la gente deja de hacer este tipo de negocios. Y obviamente tiene que generar más facilidades en el tema de la empresa, ¿no? Porque creo que hemos estado viendo de que hay facilidades para otro tipo de empresas, hay muchas públicas, pero a las privadas no se les está dando accesos. Entonces yo creo que de alguna manera es el Estado en realidad el que tiene que ser responsable de generar mejores o mayores cambios en el caso de la propiedad, ¿no? O decir, de los empresarios privados. Ya, gracias, doctora. Ok.